Créanme que es un verdadero placer el poder estar aquí, pero mayor placer es que podamos reunirnos en uno de los lugares más emblemáticos de Cuernavaca, en uno de los símbolos de Morelos, que podamos reunirnos en el Jardín Borda. En honor a este lugar, me voy a permitir iniciar esta charla contándoles una historia que se llevó a cabo aquí, en el Jardín Borda. Se dice que el jardín era la casa de descanso de quien fue el emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. Se dice también, y cuenta la historia, que Maximiliano cada vez que podía venir al Jardín Borda quedaba extasiado por las bellezas de los paisajes que podía admirar. Gran parte del trabajo para mantener a los jardines y a los estanques que tenían peces y que ahora son el lago, se concentró en dos personas. La primera de ellas, Concepción Sedano, mejor conocida como la India Bonita. La segunda persona que se encargaba de eso era el esposo de Concepción Sedano. La historia nos ha contado que hubo dos cosas que maravillaron a Maximiliano. La primera de ellas, el Jardín Borda. La segunda, sí, la India Bonita. Cuenta la historia que el esposo de la India Bonita era quien se encargaba de cuidar a los peces que vivían en el lago del Jardín Borda. Un día comenzó a darse cuenta que los peces comían cada vez menos. Cada vez empezaban a morir más y presentaban comportamientos extraños. Él, en su inmensa labor de cuidar y mantener este lago y a sus peces, decidió en una noche de luna, porque así se lo había enseñado su padre, analizar qué era lo que estaba sucediendo. Se dirigió al lago del Jardín Borda. Conforme fue llegando, pudo presenciar que había una silueta, cosa que lo extrañó muchísimo, pues a esa hora ya no había nadie que estuviera por esos rumbos. Conforme se fue acercando, lo hizo cada vez con pasos más lentos y sigilosos, para evitar que alguien pudiera escucharlo. Cada paso que daba le permitía tener una visión más clara de aquella silueta. En uno de esos pasos su visión se aclaró y se pudo dar cuenta que esa silueta era la de Concepción y la de Maximiliano. Con el corazón roto, con lágrimas en los ojos y con una profunda herida en su alma, se dirigió a su casa, sin contarle una sola palabra de lo que había visto a Concepción. Por su mente empezaron a divagar muchísimas ideas sobre lo que pasaba, muchísimos tal vez, muchísimos porqués. Al final de esa noche, cuenta la historia, que decidió ir al lago donde estaban aquellos peces que él tanto quería y tomó la decisión de envenenarlos. Él decía que no podía siquiera imaginar que unos ojos, además de los de él, pasaran por aquel tormento de ver a su esposa con otro. Al final del día, cuando él regresó a ese estanque y vio a los peces que habían muerto, comenzó a reflexionar y se dio cuenta de algo muy importante. Él no tenía la certeza de lo que había pasado, pero sí tenía la certeza de que el amor tan grande que tenía por su esposa era mayor que cualquier situación que él pudiera haber visto. Le planteó que iniciaran una nueva vida, así lo hicieron, y al final lo que esta historia nos cuenta es que cuando el amor es verdadero, verdaderamente puede superar cualquier obstáculo. Yo les puedo asegurar a todos y cada uno de ustedes que tienen por lo menos una historia, por lo menos una de esas mágicas historias, que cuando la recuerdan, inmediatamente les dibuja una sonrisa en el rostro. Yo les puedo apostar, sin temor a perder, que todos y cada uno de los aquí presentes la tienen. Es por eso que surge el proyecto al que yo denominé Compartiendo las Historias de Cuernavaca. Me presento. Mi nombre es Ricardo Leiva Ochoa, tengo 25 años de edad y soy un apasionado de la comunicación. Yo creo, como lo mencionaron hace unos momentos, que no existe mayor arma, un arma más poderosa de construcción masiva que la comunicación. Y la experiencia me ha enseñado que no existe mejor comunicación que la que se hace contando una historia. Algo así de simple puede ser a la vez sumamente poderoso. Quiero comentarles que este proyecto surge por mi historia. Todos nosotros tenemos una historia de por qué estamos aquí el día de hoy. Algunas pueden ser porque nos invitaron, porque nos interesa el tema, o por la historia que ustedes me quieran decir. La mía en particular inicia por uno de mis hobbies. Yo siempre he dicho que yo soy un arqueólogo de closet. Me encanta descubrir, me encanta indagar, me encanta investigar, y particularmente lo que más me gusta es encontrar nuevas cosas en Cuernavaca, encontrar nuevas calles, conocer a nuevas personas, descubrir nuevas tradiciones, conocer nuevos sabores,
probar nuevos alimentos. Uno de estos días donde estaba de arqueólogo de closet, comencé a darme cuenta que cada vez había más lugares vacíos en los lugares a los que yo frecuentaba. Cada vez aquellos bares a los que iba con mis amigos cerraban más temprano, cada vez comenzaron incluso a cerrar todos los días. Lo mismo sucedía con restaurantes, y eso era algo que a mí me causaba un shock. Para mí, hablarles a mis amigos, a mis familiares de otros estados de Cuernavaca, era algo muy placentero. No había nadie más eufórico que yo cuando les comentaba lo que podíamos hacer. Y que de repente cada vez hubiera más gente que dejaba de asistir a Cuernavaca, era algo que yo no me podía imaginar el porqué. A partir de esto es que comencé no nada más a preguntarme, sino a platicar con dueños de empresas, con trabajadores, con taxistas, cuál era su percepción sobre el turismo en Cuernavaca. Y para mi sorpresa, independientemente de la persona con quien yo platicara, siempre se generaba un comentario: el turismo en Cuernavaca ya no es lo mismo de antes. Siguiente, por favor. Yo entendí entonces que la problemática general era la disminución del turismo que existía. A partir de esto, es que no nada más me quedé con la idea que yo tenía. Empecé a hacer una búsqueda en portales de internet, consultando a personas que estaban relacionadas al tema, y la conclusión que les quiero presentar, a la que yo llegué, es la siguiente. Si nosotros conceptualizamos este análisis como si fuera un árbol, en este árbol la corteza sería el problema, las raíces las causas y el follaje las consecuencias. Si entendemos que el tronco es el problema y que se entiende como la disminución del turismo en Cuernavaca, los problemas o las causas que lo generan pueden dividirse en grandes bloques. Estos son factores económicos, factores sociales, uno de ellos la inseguridad, y también la competencia que tiene el estado de Morelos como destino turístico. Esta disminución del turismo en Cuernavaca genera lo siguiente: pérdidas económicas a todos los sectores económicos que tienen que ver con el turismo, pérdida de fuentes de empleos, pérdida de empleos directos, incremento del comercio informal y problemáticas sociales. Siguiente, por favor. Hubo un día cuando yo estaba recordando y analizando este análisis que había hecho, no porque estuviera obligado, no porque alguien me lo había pagado, sino porque yo quería hacerlo, y porque, como lo dijeron cuando me presentaron, yo creo que siempre hay que hacer las cosas con pasión, y me apasioné tanto en este tema por lo mucho que disfruto Cuernavaca, que un día sentado en mi casa me prometí que en este tema yo no iba a ser una voz más de los que se quejan y los que señalan lo que se está haciendo mal. Yo iba a ser una voz crítica que también generara opciones de solución. Y es así que empecé a ver qué se estaba haciendo en otros países para generar promoción turística, qué se estaba haciendo en otras empresas para ser exitosas. Y al final del día llegué a un concepto que captó mi interés y que se me hizo sumamente interesante. Este concepto es el de la economía compartida. La economía compartida no es otra cosa que facilitar la transacción entre quien va a comprar un bien o un servicio y quien lo va a vender. Hacer que esto sea lo más fácil y lo más rápido posible. Es un concepto que, aunque en esencia es sumamente sencillo, ha generado ganancias impresionantes para distintas empresas, independientemente de si estemos o no de acuerdo con ellas. Este es el concepto de Uber, es el concepto de Facebook, es el concepto de Spotify. Además, también entendí que era necesario, y eso es algo que, si les soy sincero, me da mucho gusto haberlo escuchado aquí, que el problema no se atacara nada más desde el punto de vista del turista, de quien ofrece un servicio, de quien está vendiendo productos. Este problema tenía que atacarse desde distintos ángulos, y agradezco a quien lo mencionó antes que yo. Teníamos que trabajar en sinergia. La sinergia tenía que darse entre universidades, entre sociedad civil, entre gobiernos y también entre el sector empresarial de Cuernavaca. La idea de este modelo es que al final del día pueda generar una plataforma digital donde se concentren las historias con las que Cuernavaca cuenta, porque para mí este es uno de los activos vírgenes más importantes que tenemos para ofrecer turismo. No es lo mismo que se venga a este lugar con arquitectura y con un paisaje tan bello y que se hable de eso, a que se hable de la historia y del gran amor que tuvo Concepción Sedano y su esposo. Yo puedo asegurarles que quien conoce esa historia y quien la conoce aquí va a comentar esta historia, la va a difundir de una manera totalmente distinta a que si únicamente dijera que las plantas de este lugar son bellísimas.
¿Cuál es la intención de este proyecto que yo vengo a comentarles? La intención es que ustedes puedan conocer estas historias y que las podamos socializar, para que la persona que venga a Cuernavaca pueda conocer cuál es la historia real de cada uno de los lugares con los que contamos, para que también pueda darse cuenta de cuál es el restaurante que tiene más cercano, de cómo es que lo han puntuado quienes han ido a comer ahí. También para que las mismas personas de la sociedad civil puedan convertirse en los guías de turistas de estas personas. Yo estoy convencido que nadie conoce mejor la historia de Cuernavaca que quien vive con ella día a día. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las funciones específicas que cada uno de estos engranes tiene? Yo concebí este proyecto donde participan universidades, sociedad civil, gobierno y sector empresarial trabajando en sinergia. En una ocasión un amigo me dijo: oye Ricardo, ¿no sería más fácil que una empresa hiciera todo esto y te quitas de problemas? Yo creo que no es más fácil y tampoco es mejor. Al final del día tenemos problemáticas sociales que desde mi perspectiva únicamente se van a solucionar con la participación de todos estos entes. ¿Qué mejor que los estudiantes sean los que creen el contenido de la página y que sean ellos los embajadores de esta difusión de historias de Cuernavaca? ¿Qué mejor que sean estos estudiantes los que diseñen la plataforma y que al final del día se sientan parte de este proyecto? ¿Qué mejor que la sociedad civil tenga la capacidad de comunicarnos las ideas para que puedan ser cargadas y difundidas en esta plataforma y que también puedan encontrar en este proyecto una fuente de empleo? ¿Qué mejor que el gobierno tenga la función de articular a estas cuatro esferas, pero que la responsabilidad no recaiga únicamente en ellos? Y al final también, ¿qué mejor que el sector empresarial pueda solicitarle a este tipo de tecnologías las funciones que requiera? Que dé recomendaciones, que difunda las ofertas que tiene, también que pueda adaptarse a lo que el cliente le está solicitando. Al final del día, este proyecto va a integrar a las universidades y a los estudiantes a través de concursos, donde también saquen lo que han visto en las aulas y lo lleven a la práctica. Así es como se van a determinar a los ganadores, tanto del diseño de la plataforma como del diseño de los contenidos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el producto final de toda esta idea y de toda esta intención? El producto final es que en la ciudad de Cuernavaca existan códigos QR dispersos en distintos puntos de la ciudad. Un código QR no es otra cosa que una imagen como la que se está proyectando, que cuando tú acercas tu celular con la cámara, te despliega la información de ese lugar, ya sean fotografías, sean videos, sean promociones, y que tú como turista o como visitante de Cuernavaca puedas diseñar los lugares a los que tú quieres ir, porque también sirve como una guía. Que tú como visitante puedas generar el día que tú necesitas y los recursos que tú necesitas, a dónde quieres ir, con quién quieres comer, si necesitas o no un guía, y al final esta aplicación también te permite tener un guía de turistas virtual las 24 horas del día y en distintos idiomas. Siguiente, por favor. Este tipo de proyectos, cuando los empecé a investigar, me di cuenta que están presentes en distintas partes del mundo. Así es como funciona parte del turismo en España, en Portugal y en lugares como Río de Janeiro. Sin embargo, no vayamos tan lejos. Desplacémonos solamente 15 kilómetros de donde estamos parados. Vayamos al municipio de Xochitepec, del cual soy originario. Hace unos meses, junto con algunos amigos, decidimos crear un grupo al que llamamos Amigos de la Cultura de Xochitepec. Todos nosotros, personas jóvenes, adultas, hombres, mujeres, teníamos una sola misión. Lo que buscábamos era difundir en otros municipios y en otros estados que Xochitepec tiene más que el pozole. Por cierto, muy rico, no es comercial. Cuando nosotros preguntábamos qué conocían de Xochitepec, lo que conocían simple y sencillamente era o el Cerrito del Reloj, que es una estatua importante, o el pozole que se consume ahí, que se prepara. Pero la realidad es que hablando con el cronista, poniéndonos a platicar con el del taxi, con los taqueros, con muchísimas personas, nos dimos cuenta del activo tan importante que teníamos a través de las historias. Es así que empezamos a hacer muchísimas actividades para difundirlas, pero ninguna tuvo tal respuesta y tal interés de las personas como una que hicimos en Día de Muertos. A esa persona que ven ahí es a su servidor, disfrazado como Catrín, y lo que hicimos fue tomar fotografías con esta temática en lugares representativos del municipio. Acompañamos a la fotografía de un código QR donde ellos podían acceder a ver la historia que tenía ese lugar. Nos dimos la grata sorpresa
de que nosotros tuvimos en un solo día, en una aplicación de Facebook donde no invertimos nada, todo el tráfico que se había tenido en la página oficial de mi municipio en todo un mes. Lo que hicimos fue contar la historia de estos lugares, pero también acompañarlos de una historia donde las personas necesitaban ir al siguiente punto para conocer si el Catrín y la Catrina que iniciaron la historia lograban reunirse con su hija. Es así como iniciamos este proyecto y es así como ahora creo que es necesario que lo hagamos más grande, que ya no sea un grupo de amigos como el que inició en Xochitepec, que sea un grupo mucho más articulado donde participen universidades, donde participe la sociedad civil, el gobierno y los empresarios. Yo estoy convencido de algo: la solución jamás provendrá de un solo ente, jamás provendrá de una sola persona. La única manera en la que podemos solucionar problemas tan graves como la pérdida de empleos, como la disminución del turismo en Cuernavaca, es trabajando mano a mano, entendiendo que es la única forma en la que podemos solucionar estos problemas. Siguiente, por favor. Al final del día, ¿cuál es mi misión con este proyecto? Yo me imagino a una pareja de enamorados que viene de Cuernavaca. Deciden venir a conocer el Jardín Borda porque se enteraron de la conferencia de TED que hubo. Después de esto, caminan, van conociendo, van observando la arquitectura también y el paisaje tan bello que tiene este jardín, y al llegar precisamente al lago, pueden escanear a través de un código QR la historia que les acabo de contar, de la India Bonita, de Maximiliano y del esposo de la India Bonita. Posteriormente salen, escogen un restaurante a través de la aplicación, comen delicioso, y una vez que hacen esto, deciden caminar por los callejones de Cuernavaca, acompañados de un guía de turistas que es una persona de la tercera edad. Después de esto conocen mucho más la historia de Cuernavaca, vuelven a acceder a la aplicación, hacen una reservación en un hotel, al final de la noche se dan un beso, se van a dormir, y yo les puedo asegurar que esta experiencia turística va a ser totalmente distinta a cualquier otra que tiene un visitante el día de hoy que viene a Cuernavaca. Mi objetivo con esta idea es muy sencillo: hagamos de la ciudad de la eterna primavera la ciudad donde las historias son eternas. Muchísimas gracias.